Bienvenidos a esta actividad de la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea. La Rosa Cruz Áurea es una escuela, como lo habíamos dicho, espiritual, porque es una escuela del espíritu y, y áurea porque el oro es el símbolo del espíritu. Sin embargo, a pesar de que nos llamamos escuela, o la razón por la que nos llamamos escuela es porque en ella todos somos alumnos y nunca dejamos de aprender, ¿no? En toda nuestra vida siempre somos alumnos. Sin embargo, no hay ningún maestro, ni seguimos a ningún maestro o líder o alguien que que inicia a las personas, sino es una escuela de autoiniciación enfocada en el descubrir y en una conexión consciente con nuestro maestro interior, con el ser espiritual que está contenido en el microcosmos que somos. El tema de hoy, vamos a entrar a una serie de charlas o lo hemos llamado curso, no porque pretendamos enseñar algo, sino que queremos transmitir la visión los fundamentos de la escuela espiritual a través de el tema que hemos denominado el triángulo de la disrupción, que enfoca las tres fases de la autoiniciación, que son el conocimiento, el libre albedrío, ligado a un cambio o a una autoofrenda de la voluntad, y el acto nuevo, el acto transformador. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a digamos, a este primer aspecto que vamos a tocar hoy de este triángulo de la disrupción, que es el autoconocimiento. Em, eh, para iniciar, digamos, es importante mencionar que el conocimiento tiene dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es un aspecto teórico y el otro aspecto es el aspecto práctico. Así que, como dijo Gabriela, este curso o ciclo busca presentar una guía, digamos que presenta un método que podamos aplicar de manera concreta en nuestra vida cotidiana, no solamente, digamos, tener algo solamente como un texto, ¿no? Sino que podamos en algún momento ponerlo en práctica. Entonces, ¿cuál es este método? El método propuesto por la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Aurea tiene como objetivo, entre otras cosas, permitir que la conciencia humana perciba su realidad más allá de todos los condicionamientos y automatismos que nos gobiernan, y que manejan realmente a nuestro yo, a nuestra personalidad. Y a partir de allí, que utilice el libre albedrío para tomar decisiones inherentes a su proceso individual. Para que este curso exploratorio sea eficaz, es importante la experiencia personal relevante al camino de la liberación de cada ser humano. Así que bueno, estamos seguros de que mucho de lo que ustedes viven y experimentan serán aspectos similares a los que vamos a estar discutiendo durante la presentación. Sin embargo, pues es bueno tener en cuenta que hay un reto. No hay atajos para avanzar en el proceso de la autoconciencia, sino que debemos estar maduros para ello. No hay, por más que nos obliguen o que nos lleven, no, uno tiene que estar maduro para que el proceso pueda iniciar de la manera correcta. Así que profundicemos entonces en esta
en esta primera presentación sobre el autoconocimiento, que es ese, de esos tres aspectos, es el primer aspecto que vamos a estar tocando hoy. El ser humano posee un arquetipo, es el triángulo formado por el pensamiento, el sentimiento y la acción. Cada uno de nosotros tiene características específicas pues nos definen. Algunos somos más sentimentales, otros son más intelectuales o racionales y otros son más volitivos, digamos que tienen una voluntad muy fuerte. Para permitir la transformación de la conciencia, debemos reconocer el potencial que hay en los aspectos fundamentales de la naturaleza humana, como son, como dijimos, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y es esencial abordarlos no solo de manera integrada, sino también desde una perspectiva disruptiva, de ahí el título del triángulo de la disrupción. Así que, bueno, para comenzar un poco, decir o tratar de definir lo que queremos indicar por disrupción. En esencia, podríamos hablar de un rompimiento estructural profundo, de un rompimiento brusco y no como poco a poco, no, es en un instante de la fragmentación de una estructura antigua para de inmediato, en ese instante, permitir que emerja una nueva estructura renovada. ¿Y por qué, queridos amigos, es esto necesario? Porque, como todos vemos, ¿no? Estamos viviendo tiempos realmente acelerados que exigen definición y adaptación constante e inmediata. Cuando nos enfrentamos a experiencias personales o existenciales, no podemos permitirnos el retrasar el avance hacia las siguientes etapas del desarrollo. La base de este triángulo de la disrupción radica en la urgencia y en la intensidad con la que debemos actuar. A cada idea, a cada inquietud que nos mueve, debe seguirle una acción inmediata en un ciclo, digamos, siempre de percepción para inmediatamente entrar en lo que es la realización. Así que iniciaremos hablando del primer elemento o primera etapa o una que se desarrolla, digamos, de manera doble, como es la del autoconocimiento y el anhelo como catalizador. Pero volvamos por un momento a la visión del método, el método de este triángulo disruptivo que comienza con lo que hemos llamado el anhelo. Uno de los aspectos más importantes y diferenciales en la enseñanza de la Rosa Cruz Aurea es la indicación de que para que un proceso pueda ser realmente autoliberador, debe darse a partir del anhelo que se eleva o que emerge del centro de nuestro ser. Este anhelo de liberación no es una posesión que podamos o que se active a voluntad, sino que emerge a partir del elemento trascendental en cada uno de nosotros, que en algunas ocasiones le llamamos la rosa del corazón, a través de lo que llamamos el plano divino de la existencia, que es el plano del espíritu. Tiene su origen en la fuerza y en la luz divina que reconocemos como la acción de la fraternidad de la vida y que despierta en el ser humano ese anhelo de liberación y de transformación de la conciencia. Es como, lo hemos hablado en varias ocasiones, es como un nuevo sol interior
que comienza a irradiar, que busca iluminarlo y sacarlo de ese estado de letargo o de adormecimiento en el cual pues ha permanecido. Con frecuencia permitimos que los acontecimientos externos moldeen nuestra vida. Sin embargo, este proceso propone un enfoque totalmente diferente. Y debemos, porque es que debemos ser nosotros mismos los generadores y determinantes de nuestro propio cambio, de nuestro propio proceso interior, el cual incidirá y se verá reflejado consecuentemente en el mundo que nos rodea. Por eso es que hablamos de un proceso de autoiniciación, de autoliberación. Y aquí es donde comienza la tarea del ser humano, con un proceso auténtico y profundo de autoconocimiento que conducirá a la entrega de sí mismo, produciendo en consecuencia un nuevo estado de vida, una nueva acción y no solamente que actuemos por reacción, sino que sea un acto consciente liberador. ¿Y qué significa la disrupción en la práctica, digamos, expresándolo de una manera sencilla? Como lo plantea la Rosacruz Áurea, se trata de una ruptura instantánea, de un cambio inmediato. Poseemos en nuestro interior una inmensa fuerza para esta transformación. Y cuando esta fuerza se activa por este profundo anhelo, y en la gnosis quíntuple le llamamos el anhelo de salvación, nace una inquietud. No es que surjan, digamos, sentimientos más elevados o maravillosos, sino que en ese instante surge en nuestro interior un fuego, como un fuego poderoso, causado precisamente por esta inquietud interior que nos lleva a mirarnos de frente, a descender al fondo de lo que realmente somos y dar así ese primer paso hacia lo que denominamos el verdadero autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos realmente. Pero este conocimiento de sí mismo no es una mera contemplación o una autoevaluación para saber, querer saber cómo fue mi infancia, qué es lo que me gusta, lo que más me disgusta o cómo me comporto, en fin, como queriendo hacer, digamos, un inventario de lo que nos identifica. No, queridos amigos, el verdadero autoconocimiento es un proceso de desenmascaramiento, pero no un desenmascaramiento de los demás, sino un desenmascaramiento de nosotros mismos. Y aquí la imagen de la máscara es muy poderosa pues nos hemos acostumbrado a llevar muchas máscaras a lo largo de nuestra vida. Como sabemos, se realizaba en algunos bailes, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Sí, y nosotros durante todas las, digamos, las interacciones estamos intercambiando convenientemente todas estas máscaras, bien sea en el trabajo, en la familia, en sociedad, cuando estamos a solas, en lo político, en fin, siempre tenemos una máscara que cubre realmente lo que somos. Y este proceso es el que nos da el impulso para que se produzca esa disrupción de la que estamos hablando, para que se produzca ese cambio instantáneo. Sin embargo, aunque es la fuerza del espíritu la que nos sacude, la que nos impulsa, es el ser humano, es cada uno de nosotros el que elige entregar su voluntad del yo, su ego, para realizar su propia transformación. Lo llamamos a veces
la propia revolución interior. Aunque al presentar este proceso parezca así como una secuencia didáctica, en realidad ocurre en una fracción de segundo y por eso hablamos específicamente de disrupción, porque es en el acto que acontece en el aquí y ahora. Y aquí está la clave de toda esta secuencia y es en el instante, es en el eterno presente en donde se generará la fuerza suficiente para la transformación interior. Cambio que también, como dijimos, se verá reflejado en lo exterior, en nuestro estado de vida. Em, y así que entonces, recapitulando, perdón, un poco. Recordemos que dijimos que el anhelo no es una emoción, sino un fuego interior que nos inquieta. El arquetipo humano es como un modelo cerrado, un círculo cerrado en sí mismo que contiene un elemento completamente transformador en su interior, el cual despierta de su letargo precisamente por la fuerza divina universal que le toca en un instante y que le hace reconocer entonces su estado divino, su estado, digamos, olvidado, ha olvidado que posee en su interior la divinidad misma. Lo que determina si esta fuerza transformadora puede realmente actuar en nosotros es si podemos comprender que hemos vivido como si fuéramos una imagen proyectada de nosotros mismos. Y es el autoconocimiento el que nos permite vislumbrar el siguiente paso en el camino hacia la realización del verdadero ser en nuestro interior. Y si mantenemos este impulso y esta fuerza activas, se crea un campo de influencia a nuestro alrededor que se multiplica y se extiende como una reacción en cadena. Reflejando esta imagen en nuestra propia conciencia, se irradia entonces hacia el exterior, amplificando e intensificando esta inquietud transformadora en los demás. Esta inquietud interior es una batalla interna que debemos afrontar cada uno de nosotros, como lo hizo Arjuna en su momento. No genera conflictos externos, sino un conflicto interno que propicia una disrupción, una ruptura de nuestras viejas estructuras. ¿Y cuál, amigos, es este conflicto? Como lo hemos mencionado, se trata de un desenmascaramiento y esta es la gran clave para la renovación del ser humano. Como dijimos, el autoconocimiento no podemos reducirlo a una mera observación. El autoconocimiento se genera de forma orgánica mediante una fuerza disruptiva que penetra todo el sistema humano. Al principio se manifiesta como inquietud, pero en el instante siguiente es lo que solemos llamar la iluminación, o sea, se ilumina realmente todo el campo mental. Lo que denominamos en microcosmos, del que habló Gabriela, que en su centro posee esta fuerza divina, la casa microcósmica, la casa individual de cada uno de nosotros, ese campo respiratorio, ese mundo interior individual, además de ser inquietado, entonces se ilumina. Y es como encender una luz en una habitación para poder así observar todos sus rincones, cada rincón de todo aquello que tenemos adentro. Pero también tenemos el reto de no dejarnos, digamos, encantar o maravillar por nosotros mismos, por decir que estamos llevando a cabo un proceso.
como la imagen de Narciso, ¿no? Que se enamora y se mira en su propio reflejo y se enamora de sí mismo, sino que es necesario avanzar, ir más allá de nuestra propia historia. Y esta iluminación estimula y crea unas percepciones nuevas, diferentes, nuevas posibilidades que surgen en nuestro mundo interior como burbujas que estallan y se liberan. Y estas percepciones revelan las muchas máscaras que llevamos a lo largo de la vida precisamente para ocultar nuestro verdadero yo fragmentado, alejado de la unidad con el todo, con el mundo, digamos, de la divinidad. Y este egocentrismo está marcado por la multiplicidad de nuestras manifestaciones. Un camino como este, un camino que es como una flecha que mantiene una trayectoria única definida con un único objetivo, nos permite, por lo tanto, la transformación en un ser humano que vuelve a esa unidad, vuelve a la unidad con el todo. Nuestra esencia permanece orientada hacia la fuente interior, libre de todos los automatismos y apegos. Así que somos los mismos en todas las situaciones. No nos escondemos bajo la pretensión del autoconocimiento que fácilmente puede, perdón, convertirse, como dijimos, en admiración por uno mismo, por nuestro propio proceso. No, amigos, ahora utilizamos una observación objetiva de la vida. Así que las experiencias de la vida se convierten en elementos fundamentales de ese proceso de transformación individual. Cada experiencia es el reflejo de una vida interior iluminada y de la transformación que surge de nuestro propio desenmascaramiento. Si este proceso se lleva a cabo hasta su raíz, se conquista la primera etapa de la libertad interior, porque, queridos amigos, nosotros somos nuestros propios carceleros, nosotros mismos creamos nuestra propia prisión. Ningún sistema político, económico, de vida, ninguna cultura tiene un poder mayor de aprisionamiento que nuestros propios apegos y condicionamientos. Somos nosotros quienes nos engañamos a nosotros mismos. Somos nosotros, apegados incluso a nuestro trabajo interior, quienes dejamos perder este impulso, la unión con la esencia que está en el centro de ese triángulo que les hemos mostrado, ese anhelo fundamental, y lo corrompemos con algo que a veces incluso llamamos autoconocimiento, pero que no es el autoconocimiento fundamental, el autoconocimiento real, ese desenmascaramiento del que les hemos hablado. Y nuestro trabajo es permitir que la luz se convierta en un movimiento, en un trabajo realmente liberador, para que se revelen las siguientes fases de este proceso triple del que vamos a estar hablando en nuestras próximas sesiones de este triángulo de la disrupción.